Bienvenido a la lección de este día. Deja que los ruidos de la mañana o del mediodía o de la noche, según la hora en que escuchas, se asienten. Respira profundamente. Estamos retomando el tiempo ordinario que interrumpimos con la Cuaresma y lo hacemos en la semana octava. Hoy la Iglesia nos pone en compañía de un hombre que supo reír ante Dios y servir con el corazón desnudo. Felipe Neri, sacerdote de Roma, apóstol de la alegría. Y sin embargo, las lecturas de este martes no son festivas en el sentido fácil. Son exigentes. Hablan de santidad, de abandono, de lo que cuesta seguir a Jesús y de lo que se gana al hacerlo. Comencemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura de este día está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Los profetas que anunciaron la gracia que les estaba destinada, buscaron e indagaron con esmero acerca de esta salvación. Investigaban a qué momento o a qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, cuando anunciaba con anticipación los sufrimientos de Cristo y las glorias que habrían de seguirles. A estos profetas se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, al transmitirles los mensajes que ahora les han comunicado los predicadores del Evangelio, movidos por el Espíritu Santo enviado del cielo, mensajes que los ángeles desean contemplar. Por eso, tengan la mente alerta y vivan con sobriedad. Coloquen toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no se dejen llevar por los deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, a ejemplo del santo que le llamó, sean santos también ustedes en toda su conducta, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Pedro escribe a las comunidades dispersas, perseguidas, que viven como extranjeros en Asia Menor, la actual Turquía, hacia el año 60 de nuestra era. Son comunidades que se preguntan si vale la pena el precio que están pagando por haber creído. Y Pedro les abre un horizonte que deja sin aliento. Lo que ustedes están viviendo ahora, lo que están recibiendo en este momento, la fe, la gracia, la presencia de Cristo, es aquello que los profetas buscaron con ardor durante siglos sin llegar a verlo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos escrutaban los textos de Dios como quien busca agua en el desierto. Sabían que algo estaba viniendo. Intuían una gracia más grande que ellos mismos. Y se les dijo, dice Pedro, que no se servían a sí mismos, sino a ustedes.
Detente un momento aquí, porque esa línea es extraordinaria. Hay una continuidad misteriosa en la historia de la salvación. Generaciones de personas que oraron, sufrieron, esperaron, no para ellas mismas, sino para que tú pudieras recibir lo que ellas solo veían de lejos. Hay algo que te fue preparado antes de que nacieras. La respuesta que Pedro pide ante este derroche de gracia no es emocional ni devota en el sentido blando. Es una triple actitud: mente alerta, sobriedad y esperanza colocada por entero en Cristo. Ciñan los lomos de su mente, dice el original griego. Una imagen de quien se recoge la ropa larga para caminar con agilidad, para no tropezar. La santidad que Pedro invoca no es la de las alturas inalcanzables, sino la de quien camina con los pies en el suelo y los ojos puestos en Cristo. Sean santos porque yo soy santo. La cita viene de Levítico. Dios no pide una santidad fabricada por el esfuerzo humano. Pide una santidad que sea reflejo de la suya, una participación, no una imitación forzada. Entre las dos lecturas, el Salmo 97 nos ofrece este estribillo: el Señor da a conocer su salvación. Es el canto del que ha visto lo que los profetas esperaban. La salvación ya no es una promesa lejana, se ha hecho visible, se ha hecho historia. El Salmo canta con arpas, con trompetas, con el oleaje del mar y los aplausos de los montes. La creación entera hace eco de lo que Pedro acaba de decir: algo se ha cumplido, algo ha llegado que superaba toda espera. El evangelio que leemos es de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió: les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Estas palabras de Jesús vienen inmediatamente después del episodio del joven rico. Ese hombre que se fue triste porque tenía muchos bienes y no supo soltarlos. Pedro ha visto esa escena y, como Pedro siempre hace, dice lo primero que le viene a la mente. Una pregunta disfrazada de afirmación: nosotros sí lo hemos dejado todo, ¿y entonces qué? No es vanidad, es una pregunta humana, legítima, la de todo aquel que ha apostado fuerte por algo y quiere saber si la apuesta vale. La respuesta de Jesús tiene una estructura que merece atención. No dice: en la vida futura recibirán.
Dice, recibirán ahora en este tiempo. El 100 por 1 no es solo escatológico, es presente, es aquí. Y la lista que ofrece Jesús, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda, reproduce exactamente la lista de lo que se deja, con una sola ausencia notable. No menciona al Padre. Los exegetas han visto en esta omisión una señal. En la nueva familia del reino hay un solo Padre y es el de los cielos. Todo lo demás se multiplica. Lo que se deja por amor al Evangelio no desaparece, se transforma. El que abandona una familia por Cristo recibe 100 familias. El que deja una casa entra en la iglesia que es casa de todos. Pero Jesús añade algo que no sería honesto silenciar: las persecuciones. El 100 por 1 viene con persecuciones. No es una promesa sin costo. El seguimiento de Cristo no elimina la cruz, la transfigura y al final, como horizonte que lo ordena todo, vida eterna. La última frase, muchos de los primeros serán últimos y los últimos los primeros, no es una amenaza. Es la lógica del reino. Un mundo donde los criterios de medida son radicalmente distintos. Donde la primera pregunta no es cuánto tienes, sino cuánto has amado. Las dos lecturas de hoy se encuentran en un punto que vale la pena nombrar. La santidad no es un ideal abstracto, sino una forma concreta de vivir la vida que ya tienes. Pedro lo dice de un modo que podría sonar severo: sean santos porque yo soy santo, pero que, leído con calma, es una invitación gozosa. Dios no nos pide que nos convirtamos en otra cosa. Nos pide que dejemos que su santidad irradie a través de la nuestra. La santidad cristiana no es perfección moral como mérito acumulado, es transparencia ante el amor que nos habita. San Agustín, que conocía de cerca la distancia entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos, escribió en sus confesiones algo que resuena aquí con fuerza particular. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El camino hacia la santidad que Pedro describe no es el de quien se esfuerza en ser mejor, es el del corazón que ha encontrado dónde descansar y ya no quiere buscar en otra parte. Y Marcos lo muestra en clave narrativa. La santidad tiene un coste visible: dejar cosas, personas, seguridades y un fruto visible también. El 100 por 1 recibido en esta vida en forma de comunidad, de fraternidad, de pertenencia a una familia más grande que la de la sangre. San Bernardo de Claraval, en su tratado sobre el amor a Dios, hablaba de un arco en el seguimiento de Cristo. Al principio, el alma ama a Dios por lo que recibe de Él. Con el tiempo, aprende a amarlo por lo que Él es en sí mismo. Hay una madurez en el abandono. Pedro en el Evangelio todavía está en la primera etapa. Calcula lo que dejó y quiere saber qué le corresponde. Con el tiempo,
el mismo Pedro que años después morirá crucificado cabeza abajo en Roma, aprenderá a dar sin calcular. No porque sea más heroico, sino porque habrá probado que Dios es fiel. Hoy, en la memoria de Felipe Neri, ese arco tiene un rostro concreto y alegre. Felipe nació en Florencia en el año 1515 y llegó a Roma siendo joven, sin plan trazado, sin carrera garantizada. Dejó una herencia familiar que le correspondía por derecho. No lo hizo por heroísmo, sino porque sintió que Dios le pedía otra cosa. Y en Roma, sin dinero, sin título, comenzó algo que nadie había calculado: reunir jóvenes en las iglesias para orar juntos, para cantar, para conversar sobre la fe, para servir a los enfermos en los hospitales. El oratorio que fundó no nació de un proyecto institucional, nació del 100 por 1 que Jesús prometió. Casas, hermanos, madres, hijos, una comunidad que no era de sangre y lo era de todo. La clave de Felipe no fue la austeridad severa ni el discurso brillante, fue el humor, la disponibilidad, la capacidad de hacer sentir a cada persona que era la persona más importante del mundo en ese momento. Felipe Neri vivió desde esa pobreza de sí mismo, vacío de ambición, de imagen, de la necesidad de parecer algo. Por eso pudo ser el 100 por 1 para tantos. La palabra nos dice hoy que la santidad no es un destino lejano. Es el nombre de la vida que se vive desde adentro, con mente alerta y corazón sobrio, con las manos abiertas a la gracia que ya está viniendo. Señor, hoy me detengo ante esta palabra y reconozco que también yo, como Pedro, cargo con mis cálculos. Quiero saber qué gano. Quiero asegurarme antes de soltar. Quiero el 100 por 1 sin las persecuciones. Y tú, con una paciencia que no me merezco, pero que me regalas, no me condenas por eso. Me miras y me dices, confía plenamente. No como un imperativo que aplasta, sino como una invitación, como alguien que ya lo ha demostrado y que me pide simplemente que lo verifique en mi propia historia. Hoy me pone delante la figura de Felipe Neri, un hombre que aprendió a reír porque aprendió a soltar, un hombre que fue 100 por 1 para los pobres de Roma porque él mismo se había vaciado de todo lo que no eras tú. Enséñame esa alegría que no viene del exterior, la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran contigo. Esa alegría que no necesita que todo vaya bien para existir. Quiero ese corazón que sabe dejar, que suelta con gracia, que no se aferra a lo que tiene sino que lo ofrece, no porque sea generoso por naturaleza, sino porque tú eres el Dios que devuelve 100 veces lo que se entrega. Hay cosas que cargo hoy y que sé que debería soltar. Personas que espero que cambien antes de perdonarlas. Seguridades que me da miedo dejar porque no sé qué habrá detrás. Ayúdame a ceñir los lomos de mi mente, como dijo Pedro, a tener la cabeza clara y el corazón abierto. Que al final del día, cuando me preguntes si he dejado algo por ti, pueda responder con honestidad. Sí, aunque sea una sola cosa, aunque sea pequeña,
porque hasta lo pequeño que se deja por amor al Evangelio recibe promesa de 100 por 1. Ahora deja que el texto se asiente en ti. No hay nada que analizar ahora, solo estar. Solo dejar que la palabra haga su trabajo en el silencio, como la semilla que no necesita que nadie la empuje para germinar. San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, nos recuerda que hay un momento en la oración en que el alma deja de buscar con esfuerzo y aprende simplemente a estar en presencia del amado. No es pasividad, es una entrega activa, despierta, que ha aprendido que el amor no se fuerza, sino que se recibe. Hoy la imagen que te ofrezco para llevar es esta: las manos abiertas. No las manos que suelta con esfuerzo y los nudillos tensos. Las manos que ya están abiertas. Las de alguien que ha aprendido que lo mejor no se sostiene apretando, sino recibiendo. Y lleva esa imagen durante el día. Cuando sientas que te aferras a algo, a una preocupación, a una expectativa, a la necesidad de que las cosas salgan como tú quieres, recuerda: manos abiertas. La palabra no queda en el aire. Hoy, en el espíritu de Felipe Neri y de esta promesa del 100 por 1, 2 propuestas para encarnar lo que has escuchado. Primera, identifica hoy una cosa concreta que estás sosteniendo con demasiada fuerza. Una preocupación, un rencor, una expectativa sobre alguien. Y durante 5 minutos en silencio o en voz baja, ponle nombre y luego di con sencillez: la dejo en tus manos. Una sola cosa, una sola vez, eso es suficiente. Al final del día podrás preguntarte: ¿en verdad lo solté? Segunda acción: haz algo hoy por alguien sin que esa persona se entere. Algo pequeño: pagar un café, recoger algo que no te corresponde, escribir un mensaje de gratitud a alguien que ya no espera nada de ti. Que sea anónimo, que nadie lo sepa, ni siquiera se lo cuentes a nadie esta noche. Eso es el 100 por 1 empezando a crecer. Al final del día podrás preguntarte: ¿lo hice? Si la respuesta a cualquiera de las dos es sí, la palabra ha dado fruto hoy en ti. Y llegamos así al final de la lección de este día. Si te ha sido útil, si te ha inspirado, si te ha ayudado, compártela. Siempre habrá alguien que necesite escuchar esta palabra, que Dios le ama y le invita a ser santo. Y coméntanos qué frase, qué idea es lo que te ha inspirado hoy para ser mejor cristiano esta semana. Y nos escuchamos mañana en la lección del día miércoles. Y que el Señor te bendiga y te guarde en este día y te fortalezca para vivir la santidad.